Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de su podcast, La Nueva Prudencia. Y bueno, hoy es un capítulo especial porque tenemos no solamente un gran abogado, sino además amigo que hemos compartido algunas clases y cátedras. Y me gustaría darle el uso de la voz para que él se pueda presentar y nuestra audiencia lo pueda conocer un poco más a detalle. Bienvenido, René. Muchas gracias, Gabriel. Encantado de estar aquí en tu podcast. Mi nombre es René Mireles, soy abogado laboralista. Estamos en la ciudad de Tijuana y pues encantados de visitarte acá en Campeche para hablar un poco de discriminación laboral. Muy bien. Bueno, como ya escucharon, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que en los últimos tiempos ha tomado una trascendencia en nuestro país y que tiene que ver con la discriminación laboral. René, mucha de la gente que nos escucha son estudiantes y otros son personas que están queriendo interiorizar un poquito más con la materia laboral. ¿Qué podríamos entender en un lenguaje sencillo y claro por discriminación y luego la parte de discriminación laboral? Muy bien, pues mira, discriminación yo creo que todos tenemos una noción, ¿no? Más allá de las definiciones jurídicas que podamos encontrar en algún cuerpo normativo, al final sabemos que discriminación es cuando una persona recibe un trato diferente que lo priva de algún derecho. Y esto también es importante porque de pronto también la gente quiere argumentar que existe una discriminación Que todo cuando es discriminatorio, sí, ¿no? que todo es discriminatorio cuando realmente hay cosas que no te afectan, ¿no? Si no hay una afectación de un derecho, pues entonces no hay tal, no hay discriminación. Entonces, pudiéramos, en palabras muy sencillas, es cuando recibes un trato diferente que te limita el acceso a algún derecho y que esa diferenciación fue basada en características, vamos a decirle, subjetivas o características de la persona que no tienen distintas a las objetivas, ¿no? Entonces puede ser una cuestión física, el origen étnico, opiniones políticas, religiosas, y bueno, ya empezamos con esos catálogos que encontramos tanto en leyes nacionales como internacionales que introducen el término de categoría sospechosa. Todos esos motivos por los que probablemente vas a ser objeto de discriminación, es decir, de aquel trato diferenciado que te va a privar del acceso a algún derecho. Muy bien. Nuestro país, numéricamente o estadísticamente, ¿cuáles son los datos más crudos, más allá de que tengan los datos con exactitud, en términos macros generales? ¿En qué lugar México está discriminando y cuáles son esas categorías sospechosas en las que más podríamos puntualizar que están más arriba en el score de lo que más se lleva a cabo en los entornos o en los ambientes laborales? La verdad es que México lamentablemente es un país que discrimina durísimo, o sea, discrimina mucho. Estamos acostumbrados a quejarnos de la discriminación que sufren nuestros connacionales cuando andan en el extranjero, particularmente nosotros que estamos en la frontera vivimos mucho eso con Estados Unidos y nos hierve la sangre cuando escuchamos que alguien fue discriminado. Sin embargo, nos damos cuenta que los estudios sobre discriminación en México nos arrojan que existe mucha discriminación interna, incluso entre regiones del país, entre las distintas orígenes étnicos que existen en nuestro país, de distintos colores de la tez de la piel, etcétera, los acentos y bueno, las mujeres, las personas con distintas preferencias sexuales, las distintas religiones, orígenes nacionales, hay una gran discriminación lamentablemente en nuestro país. Y en los aspectos laborales, pues la verdad es que también existe todavía mucha discriminación. De entrada, vamos a hablar de la más sencilla y la que, aun cuando ha habido avances importantes, sigue existiendo, es la de la mujer. La de la mujer lamentablemente sigue teniendo discriminación en nuestro país. Y lo podemos constatar incluso desde momentos antes de que inicie la relación de trabajo, ¿no? Las propias vacantes de empleo. Ok. Hemos visto que afortunadamente las plataformas digitales para publicar vacantes ya no permiten en muchos casos establecer como requisito ciertas características que pueden ser consideradas discriminatorias. Pero en las paredes de las calles, en los postes o incluso fuera de las empresas de pronto encontramos vacantes de empleo que los propios requisitos que establecen ya son discriminatorios. Por ejemplo, hablar del género, ¿no? Ok. Se requiere un hombre o una mujer para el puesto, se requiere que tenga tal a tal edad, tal o cual experiencia, que de pronto puede haber casos en los que se justifique. O sea, no significa que siempre el establecer un requisito de esa naturaleza va a ser discriminatorio. Si hay una verdadera razón por la cual se requiere a un hombre o una mujer o cierto rango de edad, ciertas características físicas, etcétera,
pudieran no ser discriminatorias. Pero de entrada, a primera vista, sí se consideraría discriminatoria, salvo, insisto, que haya esa justificación. Ok, salvo entonces debemos entender que salvo que haya una rara excepción y que se pueda justificar esta común vacante de que se requiere señorita con buena presentación de 25 a 30 años, totalmente es discriminatorio. Totalmente, totalmente. Incluso, digo, a mí me gusta mucho este tema y lo platico con amigos no solamente con abogados, ¿no? Y me gusta mucho escuchar sus opiniones. Y un día estaba discutiendo con un primo y me decía que si se trata de cargar sacos de cemento, era razonable que pusieran como requisito que fuera hombre. Y le dije, mira, discúlpame, pero yo peso 69 kilos y yo no cargo mucho saco de cemento. Y puede haber una dama que esté más fuerte que yo y que sea más apta para el puesto, porque la vas a privar de esa oportunidad. Sí, ese ¿no? sesgo, ¿no? De pensar que por ser mujer no podría cargar tal o cual peso, ¿no? Así es. Entonces, como ese ejemplo podemos encontrar muchísimos, pero también podemos encontrar un sentido distinto, ¿no? Por ejemplo, si necesitas una persona que sea delgada porque va a entrar por un área muy estrecha a darle mantenimiento a una máquina, pues a lo mejor ahí sí, mis 69 kilos sí son... Sí se justifica, ¿no? Sí, un buen elemento para poder entrar a ese puesto de trabajo, ¿no? Una persona obesa no pudiera calificar para el puesto. Y desde luego que si le ponemos eso en la vacante de empleo pudiera parecer discriminatorio, pero hay una razón que la justifica. Muy bien. Ahora, me parece que la ley el legislador ha venido haciendo una labor importante en la ley, y una de las cosas que hace en la Ley Federal de Trabajo, hablando de discriminación, habla de la igualdad, pero también luego habla de la igualdad sustantiva. ¿Qué debemos entender por la igualdad sustantiva y cómo es que esto se tiene, o qué ha hecho el legislador para procurar que exista verdaderamente una igualdad sustantiva en nuestro país? Excelente. Mira, la igualdad la podemos interpretar como que los derechos sean generales. O sea, todos tenemos acceso a los mismos derechos porque la ley no establece que este derecho sea solamente para este grupo. Por ejemplo, en algún momento... Educación, vivienda... Así es, en algún momento de la historia, digamos que solamente los hombres podían votar. Eso desde luego no era igual, ¿no? O sea, no había igualdad en el acceso al voto, entonces se borra esa barrera, ahora todos pueden votar y ya logramos la igualdad. Y lo mismo, siguiendo con el ejemplo de la política, diríamos que para acceder a un cargo público no se requería ser hombre, se requería tener tal vez ciertos estudios, cierta edad, para diputados, gobernadores, alcaldes, etc. Sin embargo, esa es la igualdad en términos generales. Cuando hablamos de igualdad sustantiva, es un esfuerzo que va a hacer el legislador para lograr superar barreras que históricamente un grupo social ha estado privado, ha estado marginado de ese derecho. Y una vez más podemos hablar de las mujeres precisamente en el acceso a los cargos públicos. Hoy en día tenemos a la primer presidenta, aquí en Campeche tenemos gobernadora, en Baja California también, hay muchas alcaldesas, pero eso no es casualidad, no es que ahora las mujeres... Cuotas de género. Exacto, no es que ahora las mujeres hayan decidido entrar a la política, sino que hubo un esfuerzo legislativo para lograr la igualdad sustantiva. Y ahora pudiéramos describir, pues, que la igualdad sustantiva es el mecanismo que permite garantizarle, ahora sí, a todos por igual, el acceso a esos derechos, superando esas barreras históricas. Entonces se crean estas secciones afirmativas como las cuotas de género, para que ahora los partidos políticos tengan que postular a cierto número de mujeres a los cargos de elección popular. Y evidentemente, pues lograron ahora las mujeres posicionarse de manera importante en la política. Lo interesante es que estas medidas suelen ser temporales, porque eventualmente llegaremos al momento en donde ya no sea necesario que haya una cuota de género, porque la presencia de las mujeres en la política ya se logró. Se ha permeado, ¿no? Y con esto, sin duda, se irá disminuyendo o haciendo que desaparezca la famosa brecha de género. Ahora, estamos hablando, René, de lo que el legislador ha hecho y cómo se ha ido viendo en la legislación. Me parece que 2019 es un parteaguas en materia laboral. Hay una reforma importante, si bien es cierto en la parte adjetiva, bueno, hay una situación muy interesante. También hubieron cosas que se tocaron. Hablabas tú ahorita, por ejemplo, de las mujeres. El caso de llegar a ocupar puestos de elección en sindicatos también dijeron que tenía que haber una paridad de género. Pero quiero referirme al 132, donde ya el legislador pone o impone a las empresas ciertos protocolos con la finalidad de erradicar
precisamente la discriminación. La discriminación. ¿Qué comentario te merece esta nueva fracción en el 132 de la Ley Federal de Trabajo? La reforma de 2019, una reforma importantísima, la más importante desde el 70, 80 y 2019 fueron hitos en las reformas a la Ley Federal de Trabajo. Creo que el legislador tuvo una buena intención, pero perdió una oportunidad importante. ¿Por qué? Porque lo que mencionas de la fracción 31ª del 132 nos habla del protocolo para prevenir actos de discriminación, pero lo acotó a razones de género y violencia laboral. No obstante que el artículo 2 nos da un catálogo mucho más amplio de categorías sospechosas que busca prevenir discriminación. Es decir, la Ley Federal del Trabajo consistentemente, artículo segundo, artículo 56, nos habla de prevenir la discriminación, pero cuando el legislador impuso la obligación de contemplar un protocolo dentro de las empresas, lo limitó a dos figuras. Así es. Ahora, ya el legislador tuvo una oportunidad, la dejó pasar. Nosotros que nos dedicamos precisamente a esto, ¿podemos invocar este protocolo para casos análogos y tratar de encuadrarlos y que el juzgador le pueda dar este tratamiento al protocolo? Mira, la verdad es que además de abordar el tema de discriminación en la reforma del artículo 132, bueno, en la adición, la encontramos también en el 685 ter. Recordemos que el 685 ter nos habla de los supuestos en los cuales el trabajador puede excepcionar la obligación de asistir a la conciliación prejudicial, brincarse la conciliación prejudicial, cuando su acción tenga relación con actos relacionados a, fracción primera, despido por motivos discriminatorios. Y nos da otro pequeño catálogo ahí de también categorías sospechosas, ¿no? Ok. Dos comentarios que hacer. El primero, me parece que cada día, y lo mencionábamos antes de iniciar, cada día se estarán invocando más la discriminación en los despidos injustificados. ¿Qué recomendación dar o qué consejo dar para no hacer un abuso excesivo de esta figura? Y entonces ya los jueces o las autoridades, los tribunales, los juzgados, no lo vean como algo normal de que todas las demandas llegan y de todas se invoca. Discriminación, ¿no? ¿Qué consejo? Mira, lo primero es, cada día más, y ahora sí no es que yo tenga la bolita de cristal, pero pues lo estamos empezando a ver, va a haber juicios de despido injustificado o de otra acción en las que se estén invocando actos discriminatorios. Porque considero que la existencia de actos discriminatorios, como abundaremos ahorita más adelante, puede incluso invalidar una causa legítima de rescisión de la relación de trabajo, porque prevalece el derecho fundamental del trabajador a la no discriminación antes que la potestad o la oportunidad que tiene el patrón de rescindir una relación de trabajo. Pero ahorita abordo eso. Lo que quiero mencionar es el inicio de cada vez más demandas que estén invocando actos discriminatorios van a obligar al juzgador, eventualmente los criterios de los tribunales colegiados y la Suprema Corte tendrán que definir el tema de las cargas probatorias. Y en Estados Unidos están un paso adelante porque recordemos que los temas de discriminación se han visto en Estados Unidos desde hace muchos años y acuñaron esta figura o este mecanismo para evaluar los juicios de discriminación que denominaron prima facie, los requisitos prima facie para admitir o darle trámite a una demanda que argumente discriminación. Y establecieron 4 requisitos. Cuando un trabajador estadounidense que fue despedido desde su punto de vista por actos discriminatorios, porque recordemos que en Estados Unidos no necesitas una justificación para terminar una relación de trabajo, pero si hay un motivo discriminatorio, entonces sí pudiera recuperar su trabajo el empleado. Entonces, cuando va a plantear un motivo discriminatorio, tiene que reunir 4 requisitos. El primero, pertenecer a alguna de las categorías sospechosas, que ya las mencionamos. Ellos les llaman de clases protegidas, hay un término distinto, pero finalmente son las mismas. Es lo mismo, ¿no? Después, que el trabajador acredite también que era eficiente, que cumplía con sus obligaciones de manera normal, no había incumplimientos de su parte. Después, que existe otro trabajador que sí desempeñaba las mismas actividades que él, digamos que en las mismas condiciones, y que finalmente ese trabajador tuvo un trato diferente. Desde luego, cuando pertenece a una categoría distinta, ¿no? Digamos que en Estados Unidos la cuestión del origen étnico es muy... El tema racial, ¿no? El tema racial es de los que más generan discriminación y los temas religiosos. Y pues bueno, uno de origen afroamericano y uno anglosajón tuvieron un trato diferente, no obstante que los dos desempeñaban su trabajo con las mismas características. Y bueno, cuando reúne esos 4 requisitos de prima facie, a primera vista exhibió pruebas que
acreditaron, no de manera contundente, sino por lo menos le generaron al juez una apariencia o una presunción Un de que indicio. había un indicio de que había discriminación, entonces le va a dar trámite la demanda y la carga probatoria se traslada al patrón. Okay. Eventualmente considero que en México los criterios van a ir destinados a ese camino para que el trabajador no simplemente pueda señalar en un párrafo, ay, por cierto, me despidieron por discriminación porque soy de una religión distinta a la de mi patrón, y que con eso fuera suficiente. Tendría que, creo yo, los requisitos que espero que la jurisprudencia establezca sean no necesariamente los mismos, pero por lo menos parecidos para que exista esa presunción del acto discriminatorio. Y posteriormente exista la carga probatoria del patrón para acreditar cuáles fueron los verdaderos motivos de la terminación laboral y por qué tomó una decisión de darle un trato diferente a las dos personas. Ok. A ver si estoy entendiendo. Asesoramos empresas aquí en el despacho. Voy a dictaminar una baja que la empresa me acaba de decir que queremos desvincular a X o fulano de tal. Entonces ahora yo tengo que entrar en una dinámica de dictaminar esta baja, no solamente con el acto per se de la causal rescisoria que pueda dar motivo a la desvinculación de manera justificada para la empresa, sino que además debería yo asegurarme de que antes de hacer esta desvinculación o esta rescisión no hubo tal vez un acto de discriminación, porque me la podría invalidar el juez, si estoy entendiendo bien, me la podría invalidar el juez y entonces decir que por encima de la causa justificada, la razón de fondo porque lo despedí fue por un acto donde yo no cuidé no discriminar y entonces podría tener una condenatoria. Totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de decir, y para eso voy a poner el ejemplo que surgió en una... Eso te iba a decir, un ejemplo para que podamos aterrizarlo a la vida cotidiana. Fíjate, esto se me ocurrió una vez que estaba platicando con mi esposa, ¿no? Hablábamos de una terminación, una rescisión de la relación de trabajo por 4 inasistencias. Ok. Y vamos a suponer que el trabajador que fue rescindido es, vamos a decir, hondureño, y había otro trabajador en la empresa que era mexicano, y le podemos poner más características que le den esos privilegios, ¿no? No sé, era blanco, ojo verde, católico, igual que el patrón. Y el otro muchacho era hondureño y era tal vez de otra religión y cualquier otro motivo. Resulta que los dos incurren en la misma causal de rescisión, los dos tienen 4 inasistencias, pero por alguna razón despiden solamente al hondureño. ¿Habría ahí un acto discriminatorio? Pues aparentemente sí, porque por lo menos con la información que di, hubo 2 trabajadores que tuvieron la misma conducta y evidentemente se les dio un trato diferente cuando existe además de esto una categoría sospechosa en el trabajador que fue afectado. Entonces ese trabajador demanda un despido injustificado y no solamente dice que fue despedido injustificadamente, sino que pudiera incluso reconocer que incurrió en las 4 faltas, pero señalar que había otra persona que tuvo la misma conducta y recibió un trato diferente. Y desde luego abordar los 4 elementos prima facie, que sería una recomendación, ¿no? Claro. Adelantándonos un poquito a lo que sean los criterios. ¿Cuál tendría que ser el criterio del juez cuando efectivamente le acreditaron que los 2 trabajadores incurrieron en la misma conducta y solamente a uno se le rescindió? Y al otro no, ¿no? En mi opinión, el juez tendría que condenar a la empresa a reinstalar al trabajador porque, por lo menos, insisto, con lo que acabo de mencionar, existe un trato discriminatorio. Desde luego que ahí la defensa de la empresa debió ser que la razón por la que rescindió a uno fue no nada más las 4 inasistencias, sino que había otros motivos que lo llevaron a tomar esa decisión. Por ejemplo, vamos a hablar de la eficiencia de cada uno de los trabajadores, la conducta previa, tal vez el que no despidieron era la primera vez que incurría en 4 faltas y resulta que el hondureño había estado faltando consistentemente, llegaba tarde, qué sé yo. Existieron otros motivos que ahora sí, incluso con los ojos vendados, la empresa hubiera tomado la decisión sin observar características propias de la persona a rescindir a uno y al otro no. Y estas pudieran ser sumamente diversas. Y justo por eso estoy planteando que debe existir un protocolo de prevención de actos de discriminación que analice este tipo de situaciones y pueda justificar o pueda emitir una opinión, vaya, tal vez una comisión mixta o digamos, es algo que la propia empresa, porque no está regulado, la propia empresa podría establecer, pero finalmente lo que quiere es poderle acreditar al juez cuáles fueron los motivos por los que tomó una decisión de despedir a uno y conservar a otro, distintos a lo que presumiblemente es un acto discriminatorio. Hace un momento me tomé el atrevimiento de ver algunos de los apuntes que tú traías
Y me llamó mucha atención que tú mencionabas o que leí comisión mixta para buenas prácticas de evitar discriminación o algo así. A ver, yo nunca había escuchado esta comisión. ¿Existe en la ley? ¿Está en la ley? ¿Es algo que tú estás proponiendo? ¿Dónde lo escuchaste? Sí. ¿Por qué ponerlo en práctica? ¿Qué ventajas o desventajas se tendría? ¿Cómo nos ayudaría a un juicio? Sí, mira, definitivamente cuando yo empecé a analizar este tema, dije, a ver, van a venir seguramente juicios que argumenten discriminación. Mi siguiente análisis fue a quién le va a corresponder las cargas probatorias. Eso me llevó a pensar que eventualmente va a haber esos requisitos de prima facie, que de alguna manera los encontramos en la fracción cuarta del 685 ter, pero limitado Limitados a una fracción en particular, solamente ¿no? a la fracción cuarta, que habla que el actor deberá presentar pruebas que razonablemente le hagan querer a considerar al juez que existieron esas conductas por parte del patrón, aunque ya está hablando de libertad sindical y cuestiones de derecho colectivo. Pero bueno, finalmente considero que el actor va a tener que exhibir pruebas para que el juez de primera mano, prima facie, de primera vista, considere que sí hubo acto discriminatorio. Después eso le va a traer la obligación de acreditar que su conducta no fue discriminatoria. Y ahí el razonamiento del 784, que habla que el patrón suele tener los mejores elementos para demostrar los hechos de la litis, va a llevar a que seguramente la Suprema Corte determine que le va a corresponder al patrón desvirtuar la discriminación. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Y basándonos en la reforma del 2019 que habla del protocolo para prevenir la discriminación por razones de género, fue que se me ocurrió que ese mismo protocolo pudiera extenderse a un protocolo mucho más amplio, que sea para prevenir los actos de discriminación en general, por todos los motivos discriminatorios que encontramos en el artículo 2 y en el artículo 56, o incluso en documentos internacionales que hablan de la no discriminación en los derechos fundamentales. Entonces, cuando tenemos ese protocolo, yo estoy planteando también, y desde luego utilizando analógicamente la figura de las comisiones mixtas, este organismo dentro de la empresa, integrado por representantes del patrón y del trabajador, que puedan analizar las conductas y que cuando hay una causal de rescisión, revisen si anteriormente hubo una conducta similar y cuál fue la decisión que tomó la empresa en ese caso. Si la empresa consistentemente está rescindiendo a los trabajadores que faltan 4 veces, pues entonces no hay nada que discutir. Pero si la empresa en ocasiones los despide y en ocasiones no, tenemos que analizar por qué toman esas decisiones. Y es válido, no significa que el patrón esté obligado a despedir al que falta 4 veces. Sin embargo, la razón por la que decida tomar una decisión con algunos y otra decisión con otros tiene que estar fundada en razones objetivas distintas a las características que pudieran ser motivo de discriminación. Entiendo perfectamente. Ahora, hasta este punto estamos hablando de las consecuencias legales ante un tribunal o ante un juzgado. ¿La ley prevé ante estas acciones conscientes o inconscientes, activas o pasivas, donde generamos discriminación en los centros de trabajo, administrativamente hay sanciones, hay consecuencias? Sí, hay multas que francamente, les voy a ser honesto, ¿cuántos años tengo litigando? 17 años que tengo litigando, no me ha tocado ver una sanción, una multa por motivos discriminatorios. Van de los 25 a los 500,000 pesos al día de hoy, pero francamente no me ha tocado ver que ni una Junta de Conciliación, ni un tribunal, ni una inspección del trabajo haya aplicado una sanción cuando existen en la empresa motivos de discriminación. Lo encontramos en la ley, es casi letra muerta, y como bien decías, es finalmente una sanción administrativa que no le va a resarcir el daño al trabajador. Esa es una manera de sancionar al patrón para tratar de evitar que tenga estas conductas, pero el trabajador que fue discriminado técnicamente en la ley de manera expresa no tiene un mecanismo de defensa que le restituya sus derechos. No obstante, yo insisto, y basado en resoluciones que hemos visto en otros países, que cuando existe una violación al derecho humano, a la no discriminación, ese derecho fundamental tiene que prevalecer por encima de la facultad del patrón para dar por terminada la relación de trabajo, aun cuando haya incurrido el trabajador en una causal de rescisión, siempre y cuando se haya acreditado que... Ok, entonces nos va quedando claro, para ir también ir cerrando, resumiendo, nos va quedando claro que por encima de un derecho que las empresas tienen para rescindir una relación laboral o para poder disciplinar a sus trabajadores, por encima de esto hay un derecho primario constitucionalmente protegido que tiene que ver con la no discriminación, y cuando se esté al indicio de que un trabajador pueda estar en una de estas categorías sospechosas, a mí me llama mucho la atención lo que dice el artículo 1 de la Constitución,
que al final dice entre otras. Es decir, que podemos hablar de categorías sospechosas innominadas, ¿no? Donde, muy amplias, donde pudiera ser que hoy ni siquiera entendemos que estamos haciendo actos que el día de mañana van a ser nominadas, se le va a poner un nombre y es una forma de discriminar. Hoy todavía seguimos haciendo cosas que no sabemos que estamos discriminando. De ahí creo que el legislador puso, entre otras, diciendo que no es un catálogo limitado, sino innominado y limitado, y que cualquiera que caiga en una analogía a una situación similar, entonces el juez tiene facultades amplias y bastantes para poder determinar tal vez medidas cautelares o sanciones, multas o condenas que busquen mitigar o erradicar esto, ¿no? ¿Qué dicen, precisamente hablando de esto, qué dicen nuestros altos tribunales? ¿Algún criterio importante que ellos hayan mencionado al respecto? ¿Alguna sentencia relevante? ¿Algún punto de nuestros altos tribunales sobre este tema? Sí, mira, antes de hablar de criterios que existen, ya encontramos por ahí algunas sentencias que abordan la discriminación de manera importante y nos dan parámetros al juzgador que debe observar. Quiero platicarte de un antecedente que me pasó en mis primeros años de litigante. Bueno, era pasante en un despacho en Mexicali, en donde enfrentamos como parte demandada un juicio en el que pudieron haber argumentado discriminación. En aquel momento no se argumentó la discriminación. Yo lo recordé justo ahora que estoy estudiando este tema y regresé al expediente a revisar la demanda y la contestación. Y se trataba, ahí en Mexicali hay muchos restaurantes de comida china. Era un patrón que era de chino, la gran mayoría de los trabajadores son de origen chino, y había un auxiliar de cocina que era mexicano. Okay. Entonces, este auxiliar de cocina había estado molestando a otro trabajador chino, otro cocinero chino. De repente pasa por un lado y chocan con el pecho, y el trabajador chino se molesta y llega y lo empuja por detrás. Entonces el mexicano nomás lo empujan, voltea y le da un golpe en la cara, un puñetazo en la cara. Y el trabajador chino, que se siente en desventaja porque era más chico que el mexicano, agarra un cuchillo de sus grandototes y se le lanza encima. Le lanza encima, lo ataca, lo lesiona en los brazos, etc. Y ya en eso detienen la pelea. ¿Qué crees que hizo el patrón chino cuando se enteró de la situación? Te voy a dar una pista. Despidió a uno, a cualquiera que despidió. al que utilizó un arma mortal y se excedió en el uso del self-defense, Sí, un exceso de defensa, ¿no? Un exceso de defensa, o al mexicano. Ok, pues bueno, yo presumiría que, pues, ahora sí que como decimos, ¿no? Aquí los mexicanos, ¿no? La camaradería, ¿no? Los connacionales, y seguramente se inclinó un poquito por el que era o con quien tenía cierta afinidad por cuestión racial, ¿no? Así es, despidieron al trabajador mexicano, y el trabajador mexicano, desde luego, se sintió ofendido, y digamos que cuando yo leí su demanda, casi me daban ganas de haberle dicho, argumenta la discriminación, ¿no? Porque habla de eso y dice, oye, los dos nos peleamos, evidentemente hay muchas pruebas y hay muchos testigos, pero nomás me despidieron a mí. Y yo no fui el que inició la pelea, era su argumento, y además yo no fui el que utilizó el arma. O sea, ¿por qué no lo despidieron a él? Y en todo caso, nos hubiesen despedido a los dos, ¿no? En todo caso, nos hubieran despedido a los dos, exactamente. Lamentablemente, cuando regresé al asunto, porque yo me salí del despacho en donde se estaba llevando el juicio, regresé con el abogado ahora que estaba investigando o estudiando este tema, y el asunto terminó en un arreglo conciliatorio para mi mala suerte. Pero considero que ese es un caso muy claro de cuando puede haber discriminación por una categoría incluso distinta a las que de manera específica habla la Ley Federal del Trabajo y la Constitución, porque sería difícil concebir que en México un mexicano está sufriendo discriminación. Más bien sería que alguien de una nacionalidad distinta, pero resulta que en este supuesto en particular era el mexicano el que estaba sufriendo la discriminación porque estaba en medio de un contexto pues muy particular. Muy bien, pues muy interesante el tema, podríamos estar aquí horas y horas y cómo no, con René, que entiendo que estás preparando todo un postulado con este tema de la discriminación, ¿no? Sí, pues es mi tema que estoy explorando para la tesis del doctorado, entonces lo estamos pues exponiendo y platicando porque me interesa mucho escuchar otros puntos de vista. Por ahí hemos andado hablando de este tema en los foros que nos dan la oportunidad, como aquí en tu podcast. Gracias. ¿Algún comentario final con el que quieras despedirte, algún consejo o algo personal
René. Pues mira, la verdad solamente recomendarle a las empresas que empiecen a implementar estos protocolos para prevenir la discriminación, porque nos estamos preparando para lo que eventualmente van a ser los juicios de discriminación. No sabemos en qué momento nos va a llegar un juicio de despido injustificado que aún tal vez cuando ya ha incurrido el trabajador en una causal de rescisión quiere invocar un motivo discriminatorio y nos va a meter en aprietos. Entonces, el implementar estos protocolos sin duda nos van a preparar para tener mejores defensas y sobre todo para auténticamente pues, buscar una sociedad libre de discriminación y que busque respetar los derechos humanos en todos los ámbitos, por supuesto en la empresa como en la vida, ¿no? Muy bien, pues ahí está la recomendación para las empresas. Un gusto y un placer tenerte aquí en este espacio de polo a polo de nuestra República Mexicana. Y bueno, recordarles que nos puedan seguir, que nos puedan compartir para poder llegar a más gente, poder tener más alcance. Y saben que la única finalidad que hacemos esto es para poder informar y que todos puedan conocer un poquito más sobre sus derechos desde la perspectiva laboral. Síganos en nuestras plataformas digitales, ahí ya estamos en TikTok, ya estamos en Instagram, estamos en Facebook y bueno, donde pueden ver el contenido completo de manera auditiva es en Spotify y en YouTube pueden ver audio y video. Síganos y nos vemos la próxima semana para un capítulo más. Hasta luego. Muchas gracias.